Imagina un mundo donde los secretos del universo están encerrados en 13 calaveras de cristal, según una antigua leyenda nativa americana. Estas calaveras son reales y contienen sabiduría que podría cambiar el destino de la humanidad. Pero ¿por qué existen estas calaveras? ¿Qué secretos guardan? ¿Y por qué están esparcidas por él? Lo descubriremos juntos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenido. Según una antigua leyenda nativa americana, hay 13 antiguos cráneos de cristal del tamaño de cráneos humanos con mandíbulas móviles que se dice que hablan o cantan. Se cree que estos cráneos contienen información importante sobre los orígenes, propósito y destino de la humanidad, así como respuestas a algunos de los mayores misterios de la vida y el universo. La antigua civilización de los mayas fue una de las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Los misterios de las pirámides mayas, los cráneos de cristal mayas y las leyendas mayas han perdurado durante milenios. En los últimos 15 años, el interés por la cultura maya ha crecido dramáticamente en relación con el calendario maya que termina. En los días previos al final del calendario maya, cientos de personas se habían reunido en un sitio arqueológico, una vez sagrado para la tribu Taquesta, para presenciar un ritual nativo que involucraba una reliquia antigua conocida como los cráneos de cristal. Dado que el misterio de las calaveras incluye una profecía de que en tiempos de conflicto o de un desastre inminente, su fuerza podría usarse para evitar que ocurra el evento catastrófico. There were 13 heads, and it was purported that the Navajo, the Anasazi, the Mayans, the Aztec each had one. En las leyendas se dice que las calaveras son contenedores de gran conocimiento, sabiduría e información que se cree esencial para la humanidad. Se dice que esta información no solo es importante para el futuro de este planeta, sino vital para la misma supervivencia de la raza humana. Según estas enseñanzas antiguas, un día, todos los cráneos de cristal serán redescubiertos y reunidos para que su sabiduría colectiva esté disponible. Pero la raza humana debe primero evolucionar lo suficiente, tanto moral como espiritualmente, para no abusar de este gran conocimiento. Si bien se han encontrado cientos de calaveras de cristal en todo el mundo, se cree que solo 13 poseen un poder místico. Sin embargo, docenas de cráneos modernos han inundado el campo, haciendo difícil discernir la autenticidad de las reliquias antiguas. A pesar de que los escépticos y científicos los denuncian como fraudes, los entusiastas afirman que se han descubierto hasta 12 de los 13 cráneos auténticos y están en colecciones privadas. So there's the Phyllis Newman skull named Max. She has to put it in the closet because it talks to her. And there's the Mitchell Hedges skull that's in Indiana. There's one in Mexico City, 2 at the Smithsonian, Washington, D.C., and 1 at the Victoria and Albert Museum. La historia de las 13 calaveras comienza en 1924, cuando Frederick Albert Mitchell Hedges, un aventurero, viajero y escritor inglés, emprendió una expedición a Centroamérica con la esperanza de encontrar restos de la civilización extinta de la Atlántida y, sin saberlo, los encuentra en las ruinas de la ciudad de Piedras Caídas, donde una vez vivieron los mayas. La expedición comenzó a trabajar en el desmonte de la antigua ciudad maya, en las húmedas selvas tropicales de la península de Yucatán, en ese momento Honduras británica, ahora Belice, y 33 hectáreas de bosque que habían envuelto edificios antiguos apenas reconocibles, fueron quemadas para facilitar la excavación. Cuando el humo finalmente se despejó, los participantes de la expedición tuvieron una vista asombrosa. Ruinas de piedra, de una pirámide, murallas de la ciudad y un enorme anfiteatro para miles de espectadores. El nombre del pueblo es Lubantán, que traducido del idioma maya significa Ciudad de Piedras Caídas. Han pasado 3 años, y en esta próxima expedición Mitchell Hedges llevó a su joven hija Anna con él. En abril de 1927, el día de su cumpleaños número 17, Anna descubrió un objeto increíble bajo las ruinas de un antiguo altar, uno de los cráneos de cristal más antiguos y enigmáticos jamás encontrados. Era un cráneo humano de tamaño natural, hecho del más fino cristal de cuarzo y bellamente pulido. Su peso era de 5.13 kilogramos con un tamaño muy decente, 124 milímetros de ancho, 147 milímetros de alto y 197 milímetros de largo. Es cierto que su mandíbula inferior estaba ausente, pero 3 meses después también fue encontrada. Resultó que esta pieza de cristal estaba suspendida en bisagras perfectamente lisas y comenzaba a moverse al más mínimo toque. La gente local le dijo a Mitchell Hedges que el cráneo tenía más de 3.600 años y que es anterior a su civilización. Después de la muerte de Mitchell Hedges, su hija Anna custodió la calavera durante más de una década antes de permitir que Frank Dorland la estudiara en los años 1960. Tras un examen minucioso, descubrió todo un sistema de lentes, prismas y canales en ella, creando efectos ópticos inusuales.
Las cuencas de los ojos empezaban a brillar cuando, por ejemplo, se colocaba una antorcha o vela debajo de ellas. Un efecto similar se observa también en algunos otros cráneos, en los cuales también están presentes prismas y lentes hábilmente fabricados. El investigador se impresionó por el hecho de que, incluso bajo un microscopio, no se veían rastros de procesamiento en este cristal perfectamente pulido. Especuló que primero fue tallado en una forma tosca, probablemente usando diamantes, y el modelado más fino, el esmerilado y el pulido también se lograron mediante el uso de arena durante un periodo de 150 a 300 años. También especuló que el cráneo podría tener hasta 12.000 años de antigüedad. Pero, ¿cómo se hizo? El cráneo dejó completamente perplejo a Dorland, y todo tipo de fenómenos inusuales estaban ocurriendo a su alrededor, incluyendo sonidos extraños, olores, e incluso el cráneo iluminaba una habitación oscura por sí mismo. En un space of darkness and emptiness is where they find exception, not with their experiences of knowledge, because it's all in one thing. So it's actually the exceptionalism of its darkness and silence and space that it remembers standing out in its period of time. Investigación realizada en 1964 en un laboratorio especial de cristales de la compañía Hewlett-Packard también mostró que el cráneo fue hecho mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones en esta parte de América. El lugar donde se hizo el cráneo resultó ser un misterio. Ni en México ni en toda Centroamérica hay un solo depósito de tal cristal. La única fuente puede obtenerse de California, pero la calavera de cristal es de tal calidad que parece imposible que se haya utilizado cristal de California. Además, esta calavera antediluviana fue hecha de un cristal de una sola pieza. Entonces, los hallazgos de estos análisis sugirieron que era casi imposible que un ser humano hiciera el cráneo, y las pruebas de laboratorio nos dicen que es imposible duplicarlo con equipo moderno. Entonces, tal vez el cráneo de cristal no fue hecho por humanos en absoluto. Entonces, ¿quién lo creó? Las tribus nativas americanas tienen historias sobre cráneos de cristal dejados por sus ancestros, y según la leyenda, los 13 cráneos originales revelarán conocimiento sagrado de los dioses cuando se unan para formar una red global. Los mitos de los nativos americanos dicen que hay 12 planetas habitados y cada cráneo de cristal contiene la información de uno de estos planetas, incluida la Tierra. El 13º cráneo contiene el conocimiento de todos esos planetas y sirve como respaldo. Se cree que los cráneos de cristal tienen miles de años de antigüedad y algunos pueden tener orígenes extraterrestres. Sabiendo que en la miomitología se dice que los encuentros extraterrestres han jugado un papel en su historia, deberíamos plantear la pregunta: ¿es la calavera de Mitchell Hedges un antiguo relicto extraterrestre? They were found at different times in history around the world. How do you go and seed? How do you deposit them? El origen de los llamados cráneos de cristal auténticos ha sido un tema de debate durante muchos años. Los museos de Londres y París exhibieron estos cráneos como auténticas reliquias religiosas mesoamericanas a finales del siglo XIX. Sin embargo, los científicos convencionales argumentan que todas son creaciones modernas y no pueden datarse con precisión debido a la ausencia de elementos radiactivos en el cristal de cuarzo. Algunos expertos incluso sugieren que se usaron herramientas modernas para crearlas, mientras que otros creen que las civilizaciones antiguas tenían herramientas sofisticadas para hacerlas. Who made them? This is the question. Who made them? Modern Western people. And how? Were they polished or were they carved? That's the thing. El mensaje central de la idea de los cráneos de cristal es que nuestros antepasados son divinos y antiguos. ¿Pueden los cráneos proporcionar un vínculo con los antepasados extraterrestres de la humanidad? ¿Y cómo contienen estos objetos de cristal un poder tan sobrenatural? En Melanesia, Oceanía, hay leyendas tribales sobre gemelos y un espíritu poderoso. Calavera de cristal, según... En su mitología, su tribu fue fundada por un hombre blanco y un hombre negro que eran gemelos. Melanesia es hogar de varias clasificaciones de espíritus, incluidos espíritus ancestrales que se relacionan con la historia de creación de un grupo particular o con ancestros recientemente fallecidos. El concepto de energía espiritual no se limita a las personas, sino que también se extiende a lugares, objetos, plantas y animales. La idea está muy difundida en el Pacífico Sur, donde los antropólogos se refieren a la fuerza sobrenatural como mana. La gente en Melanesia tiene en alta estima los objetos con energía espiritual ancestral y cree que poseen poder mágico. Según algunos, el poder proviene de fuentes ancestrales, y cuanto más antiguos sean los ancestros, mayor será el poder. Estos objetos son increíblemente importantes para las personas en todos los aspectos de la vida, como la guerra, la caza, la jardinería, la pesca y otras actividades fuera del control humano. Se cree que si se accede a estos objetos correctamente y se solicita permiso, pueden matar a un enemigo antes de una batalla. Se sabe que algunos cráneos de cristal se utilizan para la adivinación, mediante la cual alguien contacta con una inteligencia que reside dentro del cráneo de cristal.
¿Pueden objetos como los cráneos de cristal estar realmente poseídos por espíritus de otro mundo, como creen los isleños del Pacífico? What do the indigenous people say? They say they found them? The Navajos say they came from the Star Children, that they were brought down and deposited and given to Al them. año 60 después de Cristo, los soldados romanos conquistaron el último bastión de los druidas, un grupo de místicos y sacerdotes que había existido desde el comienzo de la civilización europea. A pesar de que la mayor parte de lo que sabemos sobre los druidas proviene de sus enemigos, los romanos, está claro que los druidas eran líderes importantes y organizadores sociales para las tribus celtas. Se creía que los druidas tenían muchos poderes, incluyendo la capacidad de poseer conocimiento místico, una filosofía de la reencarnación y el uso de cristales para adivinación y realizar rituales místicos extáticos. Los montañeses escoceses se refieren a estos cristales como piedras de poder. Las bolas de cristal, que fueron utilizadas por videntes en tiempos más recientes, permitieron a las personas entrar en un estado de trance para acceder a información de los dioses o espíritus. Hay teorías de que las culturas antiguas accedían a otras dimensiones a través de objetos de cristal, y se cree que la estructura de celosía única del cristal tiene una calidad de otra dimensión. El gran inventor y científico Nikola Tesla habló sobre los cristales, diciendo que en un cristal tenemos una evidencia clara de la existencia de un principio de vida formativo, y aunque no podamos entender la vida de un cristal, no deja de ser un ser vivo. La capacidad de los cristales para comunicarse de manera interdimensional podría explicar por qué las personas han utilizado bolas de cristal a lo largo de la historia para predecir el futuro o mirar al pasado. Es intrigante considerar que los antiguos conocían la importancia de los cristales y sus cualidades de alta tecnología. Algunos especulan que estos objetos de alta tecnología pudieron haber sido utilizados por personas antiguas o traídos a nosotros por extraterrestres, permitiéndoles comunicaciones interdimensionales y asistencia. ¿Pero podría este extraordinario poder usarse también con fines más siniestros? Tíbet es conocido como una de las culturas más antiguas y sabias de nuestro mundo. En marzo de 1959, cuando los chinos invadieron Lhasa y se hicieron numerosos intentos por parte de los tibetanos para huir del país sin salida al mar, a través de las altas cumbres de los Himalayas, una ruta que amenazaba la vida, llena de peligros de las fuerzas de la naturaleza y riesgos de castigo por parte de la China comunista, el propio Dalai Lama y un pequeño grupo de altos lamas huyeron hacia las traicioneras montañas del Himalaya, arriesgando encarcelamiento, tortura e incluso la muerte para realizar la caminata de 14 días hacia Nepal. Según informes, llevaban con ellos un cráneo de cristal de 10 kilogramos llamado Amar. Amar es uno de los cráneos de cristal antiguos más grandes conocidos, con un peso de 22 libras y está hecho de cuarzo claro, con un ligero tono ahumado. Se cree que el cuarzo tibetano facilita el acceso al registro akáshico, y los monjes budistas tibetanos utilizan este cráneo de cristal para la sanación y la adivinación. Pero ¿por qué estos monjes tibetanos arriesgaron sus vidas solo para esconder y proteger calaveras de cristal de los... Some people say it would have to be made in zero gravity or something to be able to make crystal this way. Now, that's just another one of the mysteries that comes to the skull. Podría haber un componente peligroso en el cráneo de Amar y otros cráneos de cristal, especialmente si llegaran a caer en las manos equivocadas. La construcción de un cráneo humano de cristal podría servir como una antena para que la conciencia de un mediador altamente capacitado enfoque su mente con fines de curación o destrucción. Probablemente, esta es la razón por la que los monjes tibetanos arriesgaron sus vidas al extremo para proteger el objeto. En marzo de 2011, se encontró un cráneo de cristal de 20 libras en la antigua casa de un oficial nazi de alto rango en Baviera, Alemania. Se cree que el cráneo pertenecía a Heinrich Himmler, el notorio líder nazi responsable de supervisar la exterminación de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis eran conocidos por su obsesión con el conocimiento antiguo y extraterrestre, incluido el poder de los cráneos de cristal, y creían que poseerlos les otorgaría poderes increíbles. El propio Hitler era un firme creyente en lo oculto y lideró numerosas expediciones alrededor del mundo en un intento por poseer todas esas reliquias y artefactos con la esperanza de usar sus poderes para cambiar el rumbo de la guerra a favor de los nazis. Es posible que Himmler adquiriera la calavera de cristal para dirigir su poder contra aquellos que se oponían al Tercer Reich. Las leyendas que rodean a las calaveras de cristal sugieren que tienen la capacidad de transformar la intención de un ser humano, convirtiéndolas en un arma poderosa que puede usarse para el bien o el mal. Entonces, la pregunta sigue siendo si Himmler la utilizó para ejercer su voluntad sobre otros. Pero, ¿por qué estos misteriosos objetos tienen forma de calavera? La forma de calavera, diseñada en la forma exacta de un cráneo humano, puede tener una cualidad energética y representar la eminencia del alma tras la muerte. En el budismo tibetano, la calavera simboliza la trascendencia de la muerte y la impermanencia de la vida. La combinación del cristal claro y el motivo oscuro del cráneo representa un puente holístico entre la luz y la oscuridad, y algunas teorías sugieren que el poder de estos objetos podría haber estado perdido para la humanidad durante siglos,
oculto por una civilización mítica perdida, como Atlantis. Atlántida fue una poderosa civilización que se cree existió hace aproximadamente 300.000 a 12.000 años. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón describió a la Atlántida como una isla avanzada fundada por Poseidón, el dios del mar. Atlantis era un modelo de civilización ética, filosófica y moral, además de estar tecnológicamente avanzada. Sobre la tecnología de los atlantes obtenemos información de Edgar Cayce, también llamado el profeta durmiente, conocido por sus lecturas psíquicas precisas. Según él, los atlantes tenían grandes cristales que condensaban la luz de una manera particular y enviaba energía a dispositivos domésticos periféricos, así como a barcos o vehículos que se movían en el aire, el agua e incluso en la tierra. Su tecnología no se limitaba a vehículos de transporte, pero también incluía la fotografía a distancia, leer inscripciones a través de paredes a distancia, superar la gravedad, etc. Otras fuentes mencionan que los atlantes también tenían vehículos con los cuales podían viajar al espacio exterior. Estos vehículos parecen no haber sido fabricados por los propios atlantes, sino por extraterrestres con quienes los atlantes tenían conexiones. Los atlantes usan objetos de cristal como medio de aprovechar energía y almacenar información importante, incluidos los cráneos. Se dice que los sacerdotes de la Atlántida depositaron reliquias antiguas y conocimiento sagrado en objetos de cristal, posiblemente incluyendo los cráneos. Sabemos que había 12 tribus en la Atlántida. Podría ser que cada una de ellas llevara un cráneo de cristal. Según la leyenda, Atlantis desapareció hace miles de años, hundiéndose en lo que ahora se conoce como el Océano Atlántico. Pero si existió, es posible que algunos de sus ciudadanos sobrevivieran, posiblemente con cráneos de cristal entre sus posesiones. Se dice que los mayas y los tibetanos modernos tienen vínculos con esta civilización perdida, habiéndose encontrado cráneos de cristal en ambas regiones. La importancia de estos cráneos para los atlantes no está clara. Y si algunos atlantes sobrevivieron, es posible que llevaran las calaveras de cristal a América del Norte y del Sur y Asia. ¿Pueden realmente las calaveras de cristal contener grandes cantidades de información? En 2012, la empresa japonesa de ingeniería y electrónica Hitachi anunció un dispositivo de almacenamiento de datos revolucionario, un chip de vidrio de cuarzo que podría preservar información codificada por millones de años. Al codificar datos en materiales de cristal de cuarzo usando láseres de alta potencia, los unos y ceros podrían ser leídos con un microscopio. Aunque el chip pueda ser leído dentro de 1 millón de años, el problema es acceder a la información, ya que se necesita un dispositivo de lectura o de codificación. Las calaveras de cristal son un buen ejemplo del problema. Aunque podrían contener conocimiento, no sabemos cómo acceder y usarlo. Sabemos que el cuarzo puede contener poder y absorber energía, lo que sugiere que podría haberse utilizado para dispositivos de grabación o comunicación. Radios de cristal, televisores y otros tipos de comunicación, incluso naves espaciales poderosas, se pueden hacer a través de cristales de cuarzo. De esa manera, la idea de que la tecnología de cristal de cuarzo sea utilizada por extraterrestres como tecnología de alta tecnología tiene mucho sentido. Aunque quizás no podamos extraer la información, aún deberíamos esforzarnos por ver qué tipo de información podría estar presente dentro de estos cráneos de cristal. Podrían ser dispositivos de recopilación de datos utilizados tanto para grabar como para transmitir información. Un ejemplo es Einstein, la calavera de cristal antigua más grande descubierta, que pesa 33 libras o 15 kilogramos. Se cree que es una computadora maestra que registra todo como una transmisión en vivo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, y podría haber estado registrando la historia en este planeta desde el principio de los tiempos. Einstein llegó a su actual guardiana, Caroline Ford, en 1989, de la herencia de un explorador aventurero, quien trajo el cráneo de cristal de México en los años 20 como parte de su colección de artefactos raros, afirmando que es un artefacto de la civilización perdida de la Atlántida. El cráneo ha sido sometido a pruebas para detectar pulsos de energía inusuales o auras, y la fotografía de aura resultante mostró una fuerte energía protectora de tipo guerrero sobre el cráneo y colores azules que representan sabiduría y conocimiento, concluyendo que el cráneo tiene conciencia y energía a su alrededor, lo que indica que podría ser un dispositivo de grabación o un objeto extraterrestre utilizado para captar energía e información. El poder de los 13 cráneos de cristal legendarios sigue siendo un misterio hasta que todos sean descubiertos. ¿Qué sucederá cuando se encuentren y se reúnan? Según la mayoría de las leyendas, estos cráneos son extraterrestres y cuando se unan, crearán una nueva época para el planeta Tierra. Algunas tribus nativas americanas creen que en tiempos de desesperación, los cráneos de cristal se juntarán y compartirán su sabiduría para ayudar a la humanidad a sobrevivir. Los cráneos revelarán la lección de que todos estamos conectados. La búsqueda de las calaveras de cristal podría desentrañar la verdad sobre los orígenes antiguos de la humanidad y la sacralidad de la forma humana. La pregunta sigue siendo, ¿estas calaveras se reunirán y canalizarán fuerzas poderosas? Esperemos descubrirlo pronto. Ahora, dale un me gusta a este video.
suscríbete y revisa nuestros videos relacionados en la pantalla. Mantén la mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.